Como la IA razone, el humano es demasiado malo para sí mismo, nos lo vamos a cargar, ¿no? La IA va a ser un cambio. La tecnología es lo que es. Lo malo es el uso que se hace de ella. Si tú haces un cuchillo y lo usas para cortar patatas, genial, pero si lo usas para matar a alguien, fatal. Hay robots por ahí que llevan dentro un ChatGPT. Pues a lo mejor mis estudiantes se van a trabajar a Alemania o se van a trabajar a Francia, pero tienen trabajo. Cuando los americanos empezaron las misiones aeroespaciales había un problema que era escribir en el espacio. Entonces, ¿qué pasa? Que en el espacio no hay gravedad, los bolígrafos normales no funcionan. ¿Sabéis qué hicieron los rusos? Pues usaron un lápiz. Ganar menos pasta y a lo mejor centrarte más en educar bien a tus hijos, darle valores, porque al final eso va a definir el futuro. Bienvenidos a Zona Norte. Hoy analizamos el presente y futuro de la tecnología, la automatización y la robótica. Es que contamos con un experto en estos tres campos. Él es José Ignacio Armesto Quiroga, mundialmente conocido como Nacho. Es director aquí en la Ingeniería en Sistemas, ¿no? Y bueno, organizador también de la jornada de automatización de la industria, que es dentro de poquito, ¿no? Si no me equivoco. El lunes, si Dios quiere, empezamos. Y bueno, venimos aquí a hacer la entrevista. Muchas gracias, Nacho. Bueno, la primera pregunta va a ser ¿cuál es el principal objetivo de las jornadas de automatización industrial y para quién van dirigidas? Bueno, el objetivo, lógicamente, y como no podía ser de otra forma, es conectar universidad-empresa y van dirigidas a nuestros estudiantes. Esto nació, para que te hagas una idea, pues en los años 2000 más o menos yo empecé a tener la inquietud de invitar en mis clases a colegas que conocía de proyectos que había hecho con la industria. Oye, ¿por qué no venís un día a una clase mía y les contáis? Pues concretamente la primera fue sobre visión artificial, ¿no? Que yo en la asignatura no les hablo de esto, porque tal. Entonces, bueno, vente tú un día, no le des una charla de marketing, dale una charla un poco técnica, ¿no? Sobre la lente, iluminación, la teoría de cómo se hace visión artificial y a ver cómo funciona la cosa, ¿no? Entonces, efectivamente, esta persona vino, dio esa conferencia, a él le gustó, le pareció, ¿verdad? Los alumnos, pues aparentemente también agradecieron esa charla y empezó con eso. Entonces, empecé a seguir profundizando en eso y llegó un momento que encontré tanta gente que quería participar que además pasó que esta gente me decía ¿por qué no te mando a la persona de Madrid o de Barcelona que más sabe, ¿no? Entonces me decían, claro, pero no va a venir a Vigo para dar una charla, tiene que ser cuando él vaya a un cliente, por ejemplo, pues va a Stellantis o va a otro tal, pues en vez de venir un día, viene día y medio y el día siguiente por la mañana, pues va a dar la charla a clase. Y si no tengo clase ese día, tal, dice, bueno, entonces empecé en otra modalidad que fue que me avisaban con unas semanas de antelación, empecé a poner carteles por la escuela, porque claro, no tenía... Y entonces pues hubo una saga de alumnos que venían a las charlas, les damos un pequeño diploma, bueno, y había unos seguidores. Entonces digo, bueno, pues bueno, esto funciona. ¿Qué pasó? Que cada vez iba conociendo a más gente de otras empresas y me decían que ellos también querían participar. Y empecé a tener tanta cantidad de ponencias que aquello era una locura. Estuve un par de años así como... Entonces fue cuando tuve la visión, el insight de decir, oye, ¿por qué no organizo una especie de congreso? Pero en vez de ser lo típico en la universidad de investigadores para investigadores, dije, no, de profesionales para alumnos. Vale, con el objetivo de que durante una semanita, unos días, pues un poco de bajarnos de la rutina de la docencia reglada y hacer que exalumnos de la escuela o de otras escuelas pues vengan y les cuenten cómo es su realidad profesional y concretamente hablándoles un poco de la tecnología que se está cociendo, porque a veces nosotros en clase pues a veces cuentas conceptos básicos que son la base y es importante, pero luego en la vida real pues estás en otra onda, en otras cosas, ¿no? De las que se está ahora manejando y que entonces pues... Lo ves aplicado. Lo ves aplicado y te abre un poco la vista. O sea, ¿no? que Entonces, las JAI es abierto, puertas abiertas a todo el que quiera venir. A ver, nacieron así en 2004, fue la primera edición y eran orientadas a alumnos universitarios. ¿Qué pasa? Que después me di cuenta de que los alumnos de formación profesional también querían venir, los profesores de formación profesional cuando se enteraron y veían el programa, oye, es que esto a nosotros también nos interesa. Entonces, centros de FP de Vigo como el Montecastelo, el Colegio Hogar, el Politécnico de Torrecedeira, que fueron un poco los tres primeros, empezaron a venir también al evento. Y bueno, después pasó que ya hasta los profesionales de repente, ¿no? Que al principio, pues, bueno, un profesional te decía, bueno, pero es que yo a un fabricante, oye, le llamo y me viene aquí a mi empresa y ya me explica cosas, ¿no? Pero claro, cuando ya le ofreces en una semana, pues que vienen 30 empresas con un programa de 30 horas de conferencias, con un showroom de 40 empresas que van a enseñar cosas, dices, hombre, a lo mejor me compensa subir
y echar un ojo, que aquí va a haber mucha tela, no me tengo que ir a Madrid, no me tengo que ir a una feria en Barcelona o en Alemania, no va a ser tan grande. Entonces, bueno, realmente ahora digamos que sirve, o creemos, aunque el objetivo siempre fue el alumnado universitario, que yo soy profesor universitario, pues sirve para FP, para profesionales, y bueno, como tenemos esa componente lúdica, a mí me gusta divertirme también, siempre hemos metido ya desde hace, yo creo que fue desde 2007, tuvimos un primer robot, que es el robot Now, que es un robot pequeñito, que fue la mascota, la primera mascota robótica del evento. Vi que funcionaba muy bien incluso con prensa, ¿no? Bueno, llamaba la atención a todo el mundo, entonces potencié un poquito también eso de tener robots un poco, no solo los industriales, sino también, si quieres, lúdicos, ¿no? Entonces conocí, por ejemplo, a gente que hace robótica de Star Wars, droides, ahora pues acabamos de conocer una empresa en China que fabrica robots pues, cuadrúpedos, bípedos, Boston Dynamics, que a lo mejor os suena, ya tuvimos el cuadrúpedo de Boston cuando lo acaban de sacar en el año 2020. He trabajado mucho esa parte también, entonces claro, han venido, como anécdota, ¿no? Muchos padres, algunos compañeros que tienen hijos pequeños y que, claro, cuando les dicen lo que va a haber aquí, pues esos días, pues dicen, oye, ¿puedo traer a mi hijo? Entonces realmente, pues es que acaba siendo un foro donde podemos estar todos, ¿no? Esto es muy pequeño y no tenemos sitio para demasiada gente, pero bueno, está invitado todo el mundo, el showroom es abierto porque estamos en un entorno público, las conferencias sí que son ya un entorno donde hay que inscribirse o entrar por invitación, pero bueno, que sí, te podría decir, nacieron para los alumnos, universidad, FP, profesores por supuesto, y ahora pues tiene una componente incluso general, ¿no? Que a todo el mundo que ve, sobre todo este showroom que te digo, la parte más lúdica la entiende todo, luego ya cuando te metes en los stands profesionales, bueno, pues ya tienes que ya quizás ser un ingeniero, un FP que estás estudiando ciclos de mecatrónica, de automática, entonces eso te va a interesar más, ¿no? A lo mejor un profano ve aquello, como estos aparatos que tenemos hoy aquí, igual no sabes muy bien lo que son o no os interesa, pero si sois de automática, como digo yo, tenéis alma de mecatrónicos, pues esto debería gustaros, y si no, pues es un poco, ese es el espíritu. En cuanto a tecnología, ponentes y demás, ¿qué nos puedes adelantar de esta edición? Pues yo os invito a que veáis la web. Mira, la web es hi.ubigo.es y tiene una pestaña que es programa. Os puedo decir que empieza el lunes y acaba el viernes a mediodía, son más de 40 horas de ponencias. Yo os destacaría, por ejemplo, la jornada plenaria del acto de apertura, que siempre son 2 o 3 o 4 charlas que las decido yo, digamos, por cosas que me gustan egoístamente, que a veces tienen que ver o no tienen que ver con la automatización. Como anécdota, pues va a estar, si nada lo cambia, el doctor Diego González Rivas, que bueno, sabéis que está ahora mismo es muy conocido, ¿no? Ha inventado y desarrollado la técnica de operación uniportal. Sí, el camión este que opera... Bueno, es un proyecto suyo, que es la Fundación Diego González Rivas, para operar en países del tercer mundo, es coruñés, y bueno, pues está saliendo en programas de máxima audiencia ahora mismo, en 2 de los que más audiencia han tenido han salido. Bueno, pues viene y decís, ¿y qué tiene que ver esto con la automática? Bueno, pues es que este señor se está desarrollando un robot para operar con su técnica uniportal, que se llama Shurui, y bueno, pues nos va a hablar de la cirugía robótica mínimamente invasiva. ¿Tiene algo que ver con el Da Vinci, el robot este, o no? Sí, se supone que es una mejora de ese robot. Sí, para el tipo de operaciones que él hace. Da Vinci tiene, lógicamente, es uno de los primeros robots muy conocidos para cirugía, pero él está desarrollando... Sí, él opera con Da Vinci y tal, pero vio los pros y contras de la tecnología de Da Vinci, y él pues está, digamos, nos lo contarán, sí, están desarrollando de hecho salió, ya te digo, un programa de máxima audiencia, estaba ese robot, lo que pasa es que aún no puede operar en Europa porque no tiene la certificación que requiere Europa, pero ya en China ya está operando con él, o sea que, bueno, y él la técnica que se aplica en ese robot es la suya. La base es de él y es un cirujano gallego. Gallego de aquí que implementa esa tecnología. Que bueno, nos encantaría traerlo. Bueno, es complicado, es una persona muy complicada, que tiene una agenda muy... De hecho, para venir a Vigo ha hecho un esfuerzo muy especial y yo se lo agradezco, ha tenido que cambiar cirugías, él nada más acabe la charla, al poco se va a tener que ir porque va a otro país a operar, viene de otro país de operar, o sea, bueno, tiene una agenda increíble. Y luego va a haber otra charla, dejo la de en medio porque es más, o sea, es de un señor que es el presidente de una asociación, OPC Foundation, que en el ámbito nuestro pues,
es muy importante, pero no entro ahí porque, bueno, en el contexto este a lo mejor es demasiado profundo. Pero, por ejemplo, la tercera charla, ¿qué es? Pues Rúsula, ¿no? Es una ingeniería gallega que se dedica a automatizar acerías. Básicamente es una ingeniería que está en Coruña. En Coruña en su día hubo una acería, un tren de laminado de acero. Pues esta empresa al final nació a raíz de ese, por lo que sé, ¿no? de esa empresa. Nació una empresa de ingeniería que ahora se dedica en todo el mundo a reingenierizar, a actualizar, modernizar las plantas de acería. ¿Qué pasa? Que las plantas de acería son plantas que consumen muchísima energía, como os podéis imaginar, y son grandes generadoras de CO2. Entonces hay un reto de sostenibilidad, la huella de carbono. Entonces, precisamente el proyecto que están intentando es hacer lo que se llama el acero verde, es decir, intentar construir acerías, y tienes laminado, que estén rodeados de tecnologías medioambientales, pues por ejemplo basadas en hidrógeno, plantas de hidrógeno, paneles solares, eólica, que al final hagan que esa planta en su conjunto sea carbon neutral. Es decir, que la planta en sí misma sea una planta sostenible, ¿no? Entonces, nos van a hablar sobre eso, ¿no? Al final son conferencias, en el fondo, inspiracionales, ¿no? Lo que hemos buscado es intentar inspirar a la gente de, bueno, va a haber la tecnología subliminalmente, pero vamos a decir que, primero, poner ejemplo de empresas gallegas que son referentes, o personas gallegas que son referentes, y luego, pues, ver que... Y hablando de empresa, de industria, ¿qué sectores está implementando la automatización y por qué es difícil implementarla? Vale, mira, normalmente todas estas tecnologías, las tractoras, las que hacen que esto evolucione y mejore, siempre son las grandes industrias del sector, ¿no? Pues por ejemplo, automoción es una industria muy fuerte que para que sea realmente eficiente y tenga una alta productividad requiere una alta automatización. Entonces, industria aeroespacial, por ejemplo, todas esas industrias que producen masivamente, incluso industria electrónica, ¿no? Para hacer ordenadores de forma masiva, todos los temas de eficiencia se pueden arreglar con robotización y automatización. Entonces, esas empresas son un poco las pioneras, son las que aparece una nueva tecnología y ya la están probando, porque si les ayuda a ser más eficientes, pues lógicamente ganan en productividad, ganan en... ¿no? Entonces, ellos siempre son un poquito, van por delante. Las industrias de proceso que fabrican, pues eso, acero, papel, materias primas, ¿no? También son grandes absorbedoras de tecnologías porque un pequeño ahorro en esas plantas supone mucho dinero y mucha eficiencia que se consigue, ¿no? Entonces, esas son las tractoras. ¿Qué pasa? Que esa tecnología primero tiene ese hype de que primero se implanta ahí, pero se va banalizando, es decir, la robótica hace 50 años era algo muy exótico que solo podías encontrar en una planta de automóviles. ¿Qué pasa? Que con los años la robótica va bajando del hype, ¿no? Y entonces ya se convierte en lo que llamamos una commodity. Realmente ya hoy cualquiera puede tener un robot en una industria sin que sea algo que necesites un robótico, una gran infraestructura, ¿no? Entonces se va vulgarizando, entonces tiene que ir permeando esas tecnologías poco a poco en las pequeñas empresas, va desde las grandes, desde las pequeñas, y lo que tenemos que conseguir es que toda nuestra industria vaya permeando en esa tecnología, porque eso hace que el nivel productivo y el nivel de calidad y el nivel de rentabilidad de las empresas mejore. Entonces, tenemos empresas que están en 4 o 5.0, hay otras que están en 1.0 y lo que hay que hacer también con este tipo de eventos y otro tipo es intentar que esas empresas que a lo mejor no están tanto en la punta de lanza, pues que suban. Y luego a nuestros alumnos hacerles ver que una de sus misiones precisamente en nuestro entorno industrial es ayudar a que esas empresas apliquen estas tecnologías. Y en España, ¿cuál es la barrera de entrada para las empresas para poder introducir esta tecnología? Bueno, hoy en día, a ver, las tecnologías más commodity, realmente la barrera es baja, ¿no? Un robot industrial, por ejemplo, te puedo decir, siempre le digo a mis alumnos, hace 50 años un robot valía lo que valía un piso, a nivel equivalente de hoy, y sabéis lo que vale un piso. Hoy en día un robot te vale lo que vale un coche, entonces la escala, lógicamente, es relevante, ¿no? Y luego, además, tú antes comprabas un robot y el robot iba aparejado a un robótico, mecánicos para su mantenimiento. Hoy en día, a ver, es como un coche, la fiabilidad que tiene un coche hoy con la que tenía hace 40 años, tiene menos a veces porque tiene mucha complejidad electrónica y a veces falla más en lo electrónico, pero realmente la fiabilidad de un coche moderno es mucho más elevada que un coche de hace 50 años. Pues al robot le pasa lo mismo. Entonces es un robot realmente que no necesitas tener ahí a robóticos en tu empresa, ¿no? Puedes tener un robot en la industria y te va a funcionar, lógicamente tendrás que mantenerlo. Entonces, la curva de la dificultad para introducir eso en las empresas, en mi opinión, no es demasiado elevada, es un tema de querer hacerlo y darte cuenta de que te va a aportar algo, ¿no? Claro, una industria a lo mejor, pues donde hay un margen de beneficios grande y por ahora no ves una
competencia, porque pues a lo mejor, claro, se resisten un poco al cambio, ¿no? Pero eso más tarde o más temprano van a venir otros competidores que lo van a aplicar, ¿no? ¿Qué opinas del debate este que surge ahora de la subrogación, la ley de subrogación del empleado y la máquina, que no se puede implementar aquí en España? Vamos a Que ver. no puedes sustituir empleado-máquina si la máquina está haciendo lo mismo que el empleado. Vamos a ver, ¿te refieres a lo de que los robots paguen porque están sustituyendo a las personas? Sí, o sea, tú, por ejemplo, me pongo desde el punto de vista del empresario que compra una máquina y esa máquina hace lo mismo que el empleado y no puede sustituir al empleado. O sea, hay una ley en España que es la de subrogación del empleado, que no puede sustituir al empleado si existe la máquina. Bueno, ya hay máquinas que están sustituyendo, o más bien ayudando. O sea, a ver, realmente las máquinas, el robot no deja de ser una máquina, ¿no? ¿Tú en tu casa querrías tener lavadora, secadora, lavavajillas, la rumba? ¿Tú crees que es interesante tenerlo o sería mejor tener una persona que lo haga en tu casa? Entonces, bueno, es un tema, hoy por hoy tener una persona, por ejemplo, que te hiciera todas esas tareas en tu casa, a lo mejor para ti era insostenible. A lo mejor comprar una rumba, comprar una lavadora es algo que es sostenible y que puedes mantener, ¿no? Entonces, te vuelvo a decir, en la industria, si quieres que sea competitiva, vas a tener que invertir en ella y reducir costes, pero eso no quiere decir que vayan a desaparecer las personas, ¿vale? Esto de que la robótica o las máquinas eliminan puestos de trabajo, no, mi opinión es que los mantienen. Primero, la robótica, la automatización, la revolución industrial lo que hace es convertir, transformar los puestos de trabajo, y eso lógicamente para ciertos perfiles es una amenaza. ¿Para quién? Para los que no estudian, para los que no se forman, para los que realizan cierto tipo de tareas que a lo mejor tienen menos valor añadido y que se pueden sustituir. Pero ¿qué pasaría? En mi opinión, si la planta de Citroën en Vigo no tuviera robots, si no tuviera autómatas, ¿sabéis lo que habría pasado? Pues posiblemente que ya no estaría en Vigo, o que la gente que trabajara en la planta de Vigo cobrara lo que se cobra en otros países subdesarrollados. Entonces yo prefiero tener a una plantilla a lo mejor ligeramente menor, pero que cobra un salario digno para un primer mundo, que así es lo que está ocurriendo, que a lo mejor, pues, o tener una plantilla igual, pero que como produce cosas en menor cuantía o de menor calidad, pues, lógicamente la va a vender más baratas y por lo tanto, o sea, es que al final no te puedes resistir al cambio, está ahí. Y si no lo haces tú, lo van a hacer otros. Entonces, si queremos, ¿no? Es lo que está pasando un poco en Europa, tanto regular, y luego hay otros que no. Hay unos que están generando la IA y creando la IA y hay otros que la estamos regulando. ¿No sería mejor crearla también? Porque es un debate complejo, ¿no? Pero la tecnología lo que ha hecho es cambiar los puestos de trabajo, modificar los puestos de trabajo, pero ahí están. No vivimos mejor que nunca ahora. Estamos en el mejor momento de la historia. Yo no sé cómo va a ser la vuestra en adelante, pero yo os puedo decir que viendo la historia de mis abuelos, mis padres, y te puedo decir que es el mejor momento de nuestra historia. O sea, y ha sido gracias a la revolución industrial, eso no os quepa ninguna duda. Y Nacho, tú que estás en el sector de la creación, vamos a llamarle, ¿no? De mejorar los procesos a nivel tecnológico, ¿tú sientes que las empresas quieran aportar e invertir en tecnología como se hace en Estados Unidos, que es inversión privada, o aquí en España es que lo haga otro y cuando esté que me lo den? Bueno, a veces es porque cuando ves las orejas al lobo, ¿no? Y dices, uy, esto me empieza a apretar, ¿no? Entonces, a lo mejor cuando ya ves que hay competencia que se te está acercando en costes y tal, pues tengo que hacer algo, porque si no, pues me van a comer, ¿no? Entonces, a ver, en general yo quiero pensar que en general en casi todas las empresas está permeando el concepto de que, oye, que con estas tecnologías yo puedo mejorar la eficiencia de mi planta, mejorar la calidad y por lo tanto ser más competitivo, ¿no? Como te digo, hay industrias que a lo mejor pues, tienen unos márgenes tan grandes a día de hoy que no se lo están planteando o no están haciéndolo a suficiente ritmo, ¿no? Pero yo ya sí que creo percibir que cada vez más en muchas industrias que tradicionalmente han sido más, tradicionales, pues cada vez más escuchas pues que, oye, que están aplicando la IA o que se están planteando poner un robot pues, para la parte final de paletizado de su planta o que han probado algo y de repente les funciona. Yo tengo un caso de éxito que no puedo mencionaros, pues es un proyecto aquí de colaboración, pues una empresa muy tradicional que implementaron una tecnología de captura de datos en planta, que ahora tienen datos que pueden analizar y están sorprendidos de la información que está tal y ahora están contratando de forma continuada al grupo con el que están haciendo esto porque han descubierto un océano que no conocían, ¿no? Y es esto que hablamos del IoT, del Internet de las cosas y de capturar datos para luego ingestarlos y sacar una información útil. Pues no lo estaban haciendo, hicieron un pequeño piloto
y es una empresa súper tradicional del mundo de la conserva, y no te digo más. Qué pasada. Y, o sea, aquí talento joven que sale de aquí. ¿Tú crees como profesor que el talento se está yendo fuera, hablando antes de China, Estados Unidos, estos competidores que apuestan por estas innovaciones, la automatización y demás? ¿Crees que se está yendo fuera el talento de aquí? A ver, mi misión como docente es formar a gente que sea capaz de trabajar y vivir de la formación que ha recibido y de la que va a seguir. Es decir, si hay una industria alrededor que puede ser capaz de absorberla, entonces estupendo, porque eso es lo que me gustaría, que todos mis alumnos trabajaran en las empresas españolas, ¿no? Pero también te digo una cosa, si al final eso no funciona, yo creo que como sociedad estaré contento de que, bueno, pues a lo mejor mis estudiantes se van a trabajar a Alemania o se van a trabajar a Francia, pero tienen trabajo. Aquí en Galicia hemos emigrado, conocemos lo que es la emigración, y si tenemos que volver a esa, yo prefiero que emigren como ingenieros que emigren como otra cosa. Y antes que entraste un poco en el debate de la IA, yo escuché a un profesor el otro día que decía que Estados Unidos, en este caso la de ChatGPT, que ahora no me acuerdo cómo se llama la empresa, OpenAI, sí, realizó lo que viene siendo la creación de los sistemas de la IA, vamos a llamarle. Y llegó DeepSeek, que lo que hicieron fue coger esos sistemas y hacerle algún cambio. Dijeron, Estados Unidos la crea, China la Te lo adopta. puedo contar, esta ¿Sí? historia Pues más o menos puedes, la conozco. te lo agradezco porque a mí me gustó bastante. Sí. Bueno, pues mira, hay un grupo de, digamos, de grandes directivos de empresas muy conocidas, seguramente os suena un tal Elon Musk, y otro grupo que en un momento dado dijeron que una tecnología que realmente era peligrosa para el futuro del ser humano podía ser la IA. Es decir, de todas las tecnologías que ahora mismo se habla en el robótica, automática, no sé qué, realmente la IA, porque emula eso que hablamos de la conciencia de sí mismo, de poder haber, ¿no?, los Matrix, etcétera, etcétera, bueno, pues él mismo reconoce que esa tecnología se nos puede ir de las manos, ¿no? Entonces, lo curioso es que precisamente en esa ambición de que en ese momento Google, Facebook, todas eran las que dominaban un poco, pues él dijo, pues yo voy a crear una empresa que haga un software open, abierto, de inteligencia artificial, para ser, digamos, un poco pues como democratizar la IA y que no hubiera unas empresas que dominaran eso, ¿no? Y así nació OpenAI. Elon Musk era parte de OpenAI. ¿Qué pasó? Pues que en un momento dado le vieron que había negocio y entonces pues alguien decidió en el equipo, de repente cambió la cuestión y dijeron que querían hacer negocio con OpenAI. Ahí se salió Elon Musk. ¿Vale? Pero curiosamente nacieron como un proyecto con un objetivo social y un objetivo de proteger, y ahora curiosamente son la empresa que más está traccionando en el desarrollo de la IA y sacando beneficio de la IA, ¿no? Porque no puedes poner puertas al campo, y es lo que quiero decir, ¿no? Al final, el negocio es el negocio, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con DeepSeek? Lo que pasa con DeepSeek es que, sabéis que en China tienen muy limitados los chips de computadores, o sea, no pueden tener acceso a los computadores o a los microprocesadores de más alta potencia que existen en el mercado. Entonces, se tienen que conformar con hardware más limitado. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues le han aplicado ingenio y lo que ha habido ese grupo de científicos, lo que ha hecho es tomar todas las bases de la tecnología de IA que están usando pues, empresas como OpenAI, etcétera, y con recursos limitados, plantear cómo podrían implementar eso mismo, pero con menos CPU, con menos. Entonces, lo han reingenierizado todo y han llegado a una solución que, comparativamente con ChatGPT, pues a lo mejor no es tan eficiente, pero está a lo mejor a un 80 o un 90% en cierto tipo de cosas, pero lo curioso es que si ves la CPU, o sea, el sistema informático que está ejecutando eso, pues es algo que podríamos tener en nuestra casa perfectamente. Creo recordar que yo lo que vi era un stack como de 6 ordenadores MacBook Pro o Mac Pro, que bueno, son muy potentes, pero bueno, no dejan de ser 6 ordenadores pequeñitos, ¿no? Y allí se estaba ejecutando algo que emulaba con bastante parecido a lo que hacía. Entonces, ha sido un bombazo y eso es lo que ha hecho que estallara, ¿no? Pero yo como lo veo, eso lo que va a hacer, en mi opinión, es que se está reduciendo, ya fíjate, la velocidad a la que va la IA es que ya eres capaz de meter cada vez más capacidad de inteligencia artificial en una cosa más pequeña. Lo siguiente es meter eso en un robot y entonces empieza a imaginarte robots por ahí que llevan dentro un ChatGPT o su evolución, ¿no? Entonces, bueno, está desencadenándose realmente unas evoluciones muy interesantes, pero eso es un poco lo que ha pasado con OpenAI y lo que ha puesto ahora DeepSeek, que es como una revolución. Hay una anécdota que la comentaba antes fuera,
que cuando los americanos empezaron las misiones aeroespaciales había un problema que era escribir en el espacio. Entonces, ¿qué pasa? Que en el espacio no hay gravedad, los bolígrafos normales no funcionan, porque la tinta por gravedad no baja. Entonces desarrollaron ahí un bolígrafo que bombeaba la tinta, entonces, tal. Entonces, vale, los americanos, ¿sabéis qué hicieron los rusos? Para lo mismo, porque sabéis que hubo una competición, Rusia, Estados Unidos en el ámbito aeroespacial, pues usaron un lápiz. Entonces, esto es un poco, si quieres, como lo mismo, ¿no? Unos iban matando moscas a cañonazos, porque era la forma en la que habían visto que lo podían hacer, alguien le dio la voz y dijo, si lo podemos resolver con un lápiz. Producto mínimo viable. Más o menos. Mínimo. ¿Y por qué Estados Unidos crea, China crea y mejora, igual que Estados Unidos, y Europa regulamos? O sea, a ver, ¿por qué no creamos? Europa es buena, por ejemplo, a ver, hay fortalezas, ¿no? La automoción hasta ahora, todo el mundo quería tener un coche de marca alemana, son calidad. Digamos que la parte mecánica, la parte de diseño, la parte de robustez, de fiabilidad, hasta ahora, pues Europa claramente eran, vamos, de los mejores coches del mundo, ¿no? Por ejemplo, hablando de automoción, ¿no? Luego, bueno, estaba Japón, Estados Unidos tiene... Pero bueno, era, o sea, industria muy buena y se hacen cosas muy buenas. ¿Qué pasa? Que a lo mejor en software no somos tan buenos. En hardware, o sea, en lo que es electrónica, ahí sí que nos han comido la batalla pues Estados Unidos y seguramente China, que no sabemos mucho lo que se está cociendo allí, pero seguro que parecido a Estados Unidos. ¿Se podría decir que la inteligencia artificial es la nueva guerra entre grandes potencias? Yo creo que sí. La IA es lo siguiente. El nuevo petróleo. Sí, sí. De hecho, ya veis lo que se está invirtiendo en esto, porque realmente es la supremacía... Bueno, hay varios tipos de supremacía. Luego está la energética también, que está el problema de... bueno, pues a ver quién hace la primera planta, ¿no?, de fusión o estos retos, ¿no?, del primer motor que vaya con agua, o sea, el cómo dar una vuelta a la energía, ¿no? Ese es un reto también muy estratégico, porque si nos quedamos sin energía la IA no funciona, entonces nada funciona y nos volvemos al Pleistoceno, ¿no? Claro, pues esto consume energía a todo dolor. Ahora mismo es un foco de consumo brutal, que con DeepSeek es una de las cosas que puede cambiar. Claro, porque ahora de repente todos los centros de datos... Lo que va a pasar, porque hay mucho miedo, ¿no?, pero yo creo que no tanto, porque ahora ¿qué pasaba? Como la informática ha evolucionado los años, antes hubo IBM dijo en un momento dado que en el mundo solo iba a haber 4 supercomputadores, ¿no? Y luego vino Steve Jobs y Bill Gates y dijo, no, cada uno vamos a tener un ordenador. Luego han venido Google y los demás y han montado supercentros de datos en la nube, que realmente nosotros interactuamos, digo, es la etapa de IBM, ¿no? Y ahora volvemos a la etapa donde no, la IA la vamos a instalar en cada ordenador, volvemos a la... ¿no? Entonces hay como ciclos, donde si el supercomputador uno para todos, lo mismo con los ordenadores cuánticos, va a haber unos cuantos ordenadores cuánticos por el mundo, pues no me veo con un ordenador cuántico en casa a día de hoy, pero bueno, hay como ciclos, ¿no? Entonces la IA yo creo que eso... Hasta ahora OpenAI lo ha creado como grandes infraestructuras, ¿no? Y DeepSeek dice, no, si lo podemos montar en casa con un pequeño clúster de ordenadores, ¿no? Entonces esas son un poco las... La adaptación, esta revolución industrial que empieza ahora, ella se irá cogiendo sentido. La IA va a ser un cambio y se está aplicando en todo, en medicina, en automoción, ya lo aplican Facebook y Google para sus algoritmos de marketing, o sea, ahí nació la ingesta de datos y el marketing, ¿no? Empezó en eso y ahora, ¿y por qué no para industria? Vale, ¿y por qué no para medicina, ¿no? Por ejemplo, una cosa en medicina muy interesante, sabéis los tags, ¿no? Vale, pues, a ver, la IA no va a sustituir al médico, pero si tienes una IA que aprende de todas las radiografías o de todos los tags que se ha hecho, de forma que lo entrenas, y a partir de ahora, cuando le das un tag, pues él lo ve y te dice, oye, este me parece que está limpio. Oye, no, veo algo aquí que no me gusta nada, ¿no? Entonces, si ya simplemente te hace un cribado de que te pone por delante los que cree que ya están peor y te deja tal, pues al médico ya le estás ayudando muchísimo. Apoyarse en la tecnología. Claro, le estás ordenando, ¿no? Entonces se va a centrar, eso no quiere decir que no tenga que verlos todos, tiene que verlos todos, pero se va a centrar en lo más urgente y la IA ahí le está ayudando. Vale, entonces, un ejemplo, por ejemplo, de medicina, como la IA lo va a revolucionar todo, ¿no? Y Nacho, tú que dijiste que la IA es una nueva revolución, en su día lo fue la energía nuclear, voy a hacer un símil que no sé si es correcto. La energía nuclear llevó a la construcción la creación de bombas atómicas, que fue una de las peores cosas que pudo pasar para la humanidad. La IA, si la ponemos en una balanza éticamente, ¿hasta qué punto es buena y hasta qué punto es mala? Mira, la tecnología
es lo que es. Lo malo es el uso que se hace de ella. Es decir, si tú haces un cuchillo y lo usas para cortar patatas, genial, pero si lo usas para matar a alguien, fatal. Si haces un arma de fuego y la haces para conseguir comida, bien, pero si la usas para... Si haces un explosivo y lo usas para hacer carreteras, bien, pero si lo usas para matar a alguien, mal. Entonces, todas las tecnologías, esto sí que es universal, cualquier cosa que se desarrolle, lo puedes usar para el bien o para el mal. Entonces, la tecnología en sí mismo es neutra, no es intrínsecamente, por ejemplo, la que acabas de mencionar, es muy buena, genera energía, limpia y tal. Tiene sus colaterales, pero bien controlados. Bueno, pues evidentemente hay riesgos, han pasado cosas muy desastrosas, pues que también nos impacta mucho un avión, ¿no? Cuando estalla, pues ya sabemos que pues muere mucha gente, pero aporta muchas otras... O sea, al ser humano nos llama mucho el desastre, pero luego no pensamos en todos los beneficios que eso da, ¿no? Entonces, evidentemente un desastre nuclear es algo muy grave, usar una bomba nuclear es terrible para el mal, ¿no? Pero, insisto, de verdad, no es el problema de la tecnología, somos las personas. Entonces, ¿qué pasa? Que es cierto que cada vez tenemos más armas, más peligrosas y que mal usadas pues pueden llegar a un bueno, ya con la bomba nuclear, pues ya entramos en el terreno de que como usemos esto, pues acabamos con el planeta, ¿no? Ya estamos ahí, la IA poco más puede hacer que darle al botón y lanzarlas, ¿no? Porque dices que, como la IA razone, ¿no? Un poco de broma, como en las películas, oye, el humano es demasiado malo para sí mismo, nos lo vamos a cargar, ¿no? Porque, ¿sabes? Entonces, somos nosotros, realmente al final es la educación y es los valores y es lo que hagamos lo que va a determinar qué va a pasar con nosotros, ¿no? Pero bueno, en la tecnología yo no culpabilizaría a la tecnología, culpabilizaría al uso que hacemos nosotros de ella. Bueno, estamos aquí en la Universidad de Vigo, en un laboratorio. Ante ti y detrás estamos con un nuevo proyecto, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de este pedazo de proyecto? Bueno, pues se trata, no te puedo hablar de primera mano porque no estoy metido en él, es un grupo en el que yo estoy, pero no estoy en este proyecto. Pero bueno, por lo que te puedo anticipar, es un proyecto pensado para rehabilitación, para ayudar a la rehabilitación de personas que acaban de tener pues, algún tipo de problema, ¿no? Pues una rodilla o lo que sea, la típica rehabilitación. Se trata de hacer un robot que ayuda o que asista al paciente en la rehabilitación, que en vez de tener que tener una persona al lado, pues que esté vigilando, que no se caiga, etcétera. A lo mejor sí tienes una persona, pero en vez de atender a un paciente, pues puede estar atendiendo a 10, con lo cual multiplica su eficiencia, ¿no? Y el robot lo que hace básicamente es, bueno, esto mezclado con una realidad virtual para que la persona pues, le puedas inmersionar, ¿no? En un entorno pues, para que él ponerle unos retos, unos ejercicios, pues oye, anda por aquí, da una vuelta, no sé qué, ¿no? Que tú se lo propones en la realidad virtual. Y el robot lo que va haciendo es que con las gafas y con los sensores de movimiento, de fuerza que tiene, pues va a ir detectando la persona hacia dónde se va moviendo, el robot lo va a ir acompañando sin que él tenga que hacer nada, y de forma que si le pasa algo, pues no se caiga, ¿no? La persona va a ir protegida por el robot, digamos, ¿no? Entonces, el proyecto va de eso. Al final se trata de facilitar o automatizar para poder tratar a más gente en rehabilitación a pacientes. Sí, lo que intentas es que puedas tener a más pacientes atendidos con menos recursos humanos, porque al final los recursos son valiosos y bueno, si las máquinas nos ayudan a atender a más gente, cada vez vamos a ser más personas mayores, se nos van a romper más huesos y vamos a necesitar más máquinas como estas, más personas también, pero las máquinas, bueno, pues al final, como decía antes, ¿no? La lavadora, la vida moderna que tenemos muchas veces es porque tenemos o disponemos de esos sistemas que hacen que no tengamos... no sé si sabes cómo se lavaba la ropa antes. Sí, en el pilón, No, en el pilón agua, no, jabón. había que ir afuera de casa a un lavadero, que a lo mejor estaba a media hora de tu casa o a 10 minutos, luego había que ir al río a poner la ropa a clarear, igual te pasabas ahí. Entonces, a lo mejor antes lavar la ropa te llevaba toda una mañana, y hoy le das a un botón, te vas, y cuando vuelves está tal, y te ocupa los 5 minutos de echar la máquina y los 5 minutos de colgar la ropa. A ver... ¿la queremos o no? Según cómo lo pongamos, sí o no. Necesaria. Y bueno, yo me gustaría preguntarte, bueno, ya que lo vemos aquí, la Universidad de Vigo está muy abierta a todo tipo de creación de proyectos, hacer pues jornadas como las que vas a hacer el lunes. Yo vine a competir en su día. ¿Se debe a algo en concreto de la Universidad de Vigo, al rector, o simplemente que sois un grupo que os interesa mucho el tema de la innovación? Bueno, pues mira, yo destacaría
quizás algunos factores diferenciales, que son: la Universidad de Vigo se segregó de la Universidad de Santiago de Compostela en los 90, concretamente en el año 90. Entonces, ¿qué pasa? Que es una universidad joven. Bueno, ya vamos siendo talluditos algunos, ¿no? Pero bueno, digamos que en general la media de edad concretamente de estas escuelas es joven. Y eso es vía nueva, es gente con ganas, ¿no? A lo mejor es cierto, cuando una universidad pues, tiene más años, pues vamos a decir que puede haber más probabilidades de que tú con la edad te vas, lógicamente vas perdiendo fuelle, ¿no? Es un poco humano, ¿no? Físico, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que no, pero digamos que la savia nueva y las ganas nuevas, siempre cuando nace algo hay como más brotes, ¿no? Vale, entonces yo creo que eso es un factor a favor. Luego, en esta ingeniería industrial, la verdad que yo conozco a muchísimos grupos de investigación, y yo el primero, que lo estáis viendo aquí, que hemos hecho proyectos con empresas. Es decir, yo no he sido un alumno al uso de que acaba la carrera con los libros y da clase con los libros. No me ha pasado eso. ¿Por qué? Y también lo digo, porque el director de mi grupo de investigación tenía una anécdota que decía sobre la investigación y la transferencia, ¿no? Es una frase que decía, era andaluz, decía: ¿para qué vamos a ayudar a los americanos a mandar cohetes a la luna cuando aquí hay una empresa que no sabe lo que es un autómata, ¿no? Es decir, decía, ¿para qué vamos a investigar en robótica aeroespacial o en robótica lunar, que es para investigar, es una de las líneas que había en robótica, por ejemplo? Si estamos en un entorno donde hay empresas que no saben ni lo que es un cacharro de estos, ¿no será mejor ayudar a las empresas del entorno, aunque sea algo más rústico, más vulgar, hacer eso y ayudar, intentando aportar un valor, ¿no? Entonces, bueno, mi director apostó por eso, Ricardo Marín, tristemente fallecido. Él creía más en la transferencia, a mí me lo inculcó. Entonces, afortunadamente, durante un tiempo hicimos proyectos con empresas y eso a mí me enriqueció como profesor. Yo puedo contar cosas que son realidad, les puedo traer aquí. Tengo muchos conocidos fuera, como os podéis imaginar, que vienen de esa interacción. Yo he tenido como dos gorros. Yo soy profesor, pero también he sido ingeniero, ¿no? Y bueno, pues hay cosas que seguimos siendo ingenieros. O sea, entonces yo creo, y esto ocurre en muchos departamentos de nuestra escuela, en Teleco también, en informática, que hay mucha gente que realmente está haciendo no solo investigación, que también hay que hacerla, es muy importante, pero también creo que estamos haciendo cosas que nos enriquecen a nosotros mismos como profes y a nuestro entorno. Entonces, yo creo que ese es un valor que tenemos, ¿no? Mucha gente que viene a este aula donde hoy estamos nos dice, es que esto no está en ninguna escuela, no lo vemos, ¿no? Que no quiere decir que no hagan proyectos muy bonitos, pero es que además aquí está la cosa de que se han quedado en casa, como que se han quedado aquí para la docencia, ¿no? Entonces, recuerdo en una asignatura, por ejemplo, que la última asignatura del plan viejo de 6 años, en una de ellas, tenían que poner en marcha como si esto fuera una fábrica. Se le daba a cada grupo de alumnos un trocito y tenían que hacer una puesta en marcha. Claro, el primer mes estaban asustados porque era un rollo diferente a las asignaturas tradicionales. Pero en mayo, junio, cuando ya estaban, que lo empezaban a ver, que lo iban a arrancar, aquí había unas fiestas, y recuerdo perfectamente cuando hacían la prueba final de arranque, ¿no? Y hacían el examen, que era poner esto a funcionar y que saliera una pieza de ahí, llegar allí, fuera allá, no te puedes imaginar la euforia y la ilusión que tenía esa gente. Antes de acabar la carrera ya habían entendido lo que era su profesión. Para que servía lo que habían estudiado. O sea, tú como profesor, el modelo académico de enseñanza se tiene que, esto de estudiar y aplicar también, hay que hibridarlo, es decir, y más en una carrera aplicada como esta. Entonces, a ver, el tiempo es limitado, encima ahora los grados, menos horas, menos de todo, menos tiempo. Es una queja que tenemos también, yo creo que ahí hemos perdido, ¿no? Yo estoy en una carrera de 6 años, esto ahora es una carrera, bueno, existe el grado máster, pero digamos que 4 años, ¿no? Es 4 años, ¿no? La mayoría. Entonces yo creo que también asignaturas cuatrimestrales frente a anuales. Hablamos el otro día que nosotros teníamos asignaturas de 300 horas y ahora son asignaturas de 50 horas muchas veces. Las créditos, CTS, sabes de qué hablo, ¿no? Entonces, bueno, no tienes el mismo tiempo. Luego está el tema, una asignatura grande, tú despegas, vas a velocidad crucero contando muchas cosas y frenas. Pero si despegas y como ir a Madrid, ¿no? En cuanto llegaste al aire tienes que volver a parar, el rendimiento de eso, cuando vas haciendo así, arranco, paro, la cantidad de información que puedes suministrar es mucho más pequeña, o de viaje útil que puedes hacer, que si te despegas y te vas hasta... O sea, en este sector el gran profesional es el que está constantemente aprendiendo, autodidacta incluso también. Eso en cualquier profesión. El aprendizaje continuo a lo largo de la vida es necesario. Yo estudié hace 40 años y los robots y los autómatas que veis aquí, los conceptos siguen siendo los mismos, pero hay muchísimas cosas que tienen ahora
que antes ni se nos ocurría que tenían. Entonces hemos tenido, todos tenemos que actualizarnos, porque lo que veis aquí dentro de 30 años, no sé cómo va a ser. Y consejo para alguien que está pensando estudiar ingeniería industrial, ¿qué le dirías? ¿Qué perfil debe tener un Pues estudiante de ingeniería? curioso, que le guste la tecnología, un lado un poco friki quizás, pero no necesariamente, porque también tenemos las titulaciones de organización. Hombre, que le guste un poco el entorno industrial, que le llame, robótica, que se acerque un poco a la tecnología, ¿no? Yo creo que, pero sobre todo yo diría que curioso, ¿no? Una persona curiosa y que le gusta un poco cacharrear a lo mejor en las cosas, o le gusta programar, esas inquietudes básicas un poco de las asignaturas de tecnología, ¿no? Si eso te gusta, pues es muy probable que una ingeniería encaje con tu perfil, ¿no? Nacho, y si tuvieses que darle un mensaje tanto a empresarios como a trabajadores sobre la evolución o sobre cómo va a quedar el tema de la innovación, la tecnología y todo esto, ¿cuál sería? Que eduquen bien a sus hijos, porque eso es lo que hablábamos antes. Al final, el fin universitario, el fin académico de los centros es formar en conocimiento, pero nosotros no formamos no tenemos tiempo. Podemos dar valores emitiendo los nuestros, pero quien da valores de verdad a las personas son su familia. Entonces, igual ganar menos pasta, igual, hablando en plata, menos no vivir en casa, no hacer núcleo familiar, que es una cosa que hemos ido destruyendo, en mi opinión, un poco estos últimos años, y a lo mejor centrarte más en educar bien a tus hijos, darle valores, porque al final eso va a definir el futuro. Entonces, yo es lo que diría, o sea, cuidado y que mucha educación, mucha formación, mucho conocimiento, pero en casa, no solo universitario, que va a hacer falta. Ya os digo que los que van a tener trabajo, yo les digo a mis alumnos, vosotros estáis en el sitio adecuado, vais a ser los que tengáis trabajo. Los que hagan trabajos manuales, bueno, lo tienen peor. Los que no estudien lo van a tener peor. Pero sobre todo tener valores. Si eres una persona con valores, a lo mejor aunque no estudies o no tengas tanto conocimiento, vas a tener un hueco. Y a lo mejor una persona que estudia mucho y es muy buena, si no tiene esos valores, posiblemente no le vaya tan bien. Con estos consejos creo que es la mejor forma de cerrar la entrevista. Gracias, Nacho, por estar con nosotros hoy.